¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa en el que cada semana venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, a ponerlos a trabajar y hacerlo de la mano de los mejores y para llevárselo a ustedes a través de cualquier medio. Recuerden que nos pueden escuchar en directo en la radio, como están haciendo ahora mismo, si nos escuchan los domingos de 2 a 3 de la tarde. También nos pueden escuchar a cualquier hora a través de los podcasts que están en todas las plataformas, es decir, si ustedes se lo han perdido el domingo, pues pueden escucharnos a cualquier hora, cualquier día. Pero es que además también pueden vernos, pues nos pueden ver a través de YouTube, en el canal de YouTube de Es Radio. Ahí encuentran todos los episodios de Tu Dinero Nunca Duerme esta temporada y por supuesto este también. Y es importante vernos porque además días como hoy nos hemos rodeado de muchos profesionales de primer nivel para analizar lo que tenemos encima de la mesa a día de hoy en materia de finanzas, los miedos que atenazan al mercado y bueno, pues cómo enfrentarlos, cómo afrontarlos con éxito dentro de nuestra estrategia de inversión. Pero además hoy tengo la posibilidad, la suerte de poder recomendarles, ya saben que aquí nosotros no tenemos ningún problema con la competencia y por eso les voy a hablar de un podcast, de otro podcast, en este caso que elaboran y que presentan los profesionales de Invesco España y que se llama The Big Story. The Big Story está compuesto por episodios de apenas 10 minutos, son muy amenos, ayudan a cualquier tipo de inversor a estar informado de lo que sucede en la economía para poder sacar el máximo partido a su cartera, sea esta grande o pequeña. Tenéis disponible The Big Story en todas las plataformas de podcast públicas. Donde estés escuchando los podcasts, busca Invesco o The Big Story, suscríbete y escucha todos los episodios. Es una forma también muy inteligente de aprender sobre economía y actualidad. Estoy seguro de que todos los amantes de este programa encontrarán también en el podcast de Invesco contenido de calidad y que les pueda interesar muchísimo. Escuchándolo van a poder aprender mucho sobre el mundo de las finanzas y las inversiones y está pensado para todo tipo de audiencia en la que se ofrece información actual y su contexto histórico. Explican para cualquiera de nosotros cómo funcionan los mercados y las tendencias que remodelan la economía. Personalmente creo que es un programa fascinante y además le damos la bienvenida a todo lo que tiene que ver con la divulgación de cultura financiera en medios generalistas y para a una audiencia grande, esa audiencia que antes de que existiera Tu Dinero Nunca Duerme no habían escuchado en radio nada parecido a un programa como este, en el que tratamos de acercarles conceptos de inversión de forma fácil, sencilla y que les permitan a ustedes tomar las riendas de sus finanzas personales y llevarlas sin duda al éxito. Pero hecha esta recomendación, les voy a hacer otra. Ya ven que hoy tengo para todos y la recomendación que les hago ahora es como llevamos haciendo estas semanas atrás, es un vino, yo no me canso de recomendarlo. Es Sauvignon Blanc de Herederos de Marqués de Riscal, denominación de origen Rueda 2022. Un vino 100% orgánico, con toda la calidad, con toda la historia de las bodegas de Marqués de Riscal. Es un vino blanco que para este tiempo en el que bueno, pues ya los niños empiezan a ir al colegio y bueno, pues tenemos tiempo todavía, porque nos lo permite la meteorología, de hacer unos aperitivos en exterior fantásticos, pues este vino bien frío está estupendo para un aperitivo. Además, siempre vamos a quedar bien porque con Marqués de Riscal siempre se queda bien, ¿verdad, Domingo? Yo sé que tú además eres gran consumidor de buenos vinos y este lo es. Sí, además, a ver, ya sabes que yo soy más de tinto, pero es que este me gusta mucho. Las bodegas clásicas españolas es que son parte, o sea, entran en Tu Dinero Nunca Duerme para aconsejarnos el vino y porque son esos negocios bien hechos desde hace décadas, esos negocios muy enraizados en el terreno y se nota cuando uno consume su producto. Y Marqués de Riscal es que tiene un abanico. Todos los que nos han ido enseñando en este último año y medio, que han estado con nosotros en diferentes momentos, es que son todos espectaculares. Y este blanco, que quizás es de los que más sorprende, que a lo mejor uno pues asocia más Marqués de Riscal o son más conocidos, este cuando lo tomamos, tú ya sabes que te lo había dicho, este te va a gustar de verdad, aunque seas más de tinto, y me dijiste, tenía razón. Sí, sobre todo eso. Es verdad
verdad que va muy bien en cualquier otro momento de la liturgia de la comida, pero en el aperitivo y bien fresquito está increíble. Bueno, ya te he saludado, Domingo Soriano. Voy a saludar también a Luis Alberto Iglesias. Luigi, desde Value School, ¿cómo estás? Pues fenomenal, encantado de estar aquí como siempre. Qué mesa tenemos hoy, Luigi. Sí, Hacía tiempo que no la teníamos tan llena. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hombre? Muy buenas tardes. Pues muy bien, muy contento. Tú también hacía tiempo que no te sentabas en esta mesa con tanta gente, ¿eh? Bueno, perdona que te diga, no estoy de acuerdo. Llevo Hombre, ya varias semanas. Tenemos todos los micrófonos ocupados. No digo con tanta gente. Con todos los micrófonos ocupados, sí, hacía tiempo. Porque hoy no tenemos un solo invitado, sino dos, y paso a saludarlos ya. Les conocen todos ustedes. Son Giorgio Semensato, CEO de Finicens. ¿Cómo estás, Giorgio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros hoy, y con Kevin Comeyer, el director de inversiones de Finicens. ¿Cómo estás, Kevin? Un placer estar con vosotros. Bueno, pues temas importantes, interesantes tenemos hoy. Como ya estamos todos, comenzamos. Bueno, pues a comienzos de esta semana, las autoridades europeas de supervisión, entre ellas EBA, EIOPA y ESMA, han coincidido en insistir en la persistencia de una elevada incertidumbre económica. Esto dirán ustedes, pero no habláis siempre de incertidumbre, no decimos que no sabemos lo que va a pasar. Bueno, pues es cierto, pero desde estas autoridades han querido elevar un poco el nivel de alarma. Lo han hecho en el marco de la publicación de su último informe de riesgos y vulnerabilidades del sistema financiero de la Unión Europea. Las autoridades han advertido a los supervisores nacionales de los riesgos para la estabilidad financiera derivados del aumento de incertidumbre. Venimos de un momento, de unos meses, de un par de años sobre todo, el año pasado especialmente negativo, tanto para la renta fija como la renta variable, que ha estado dominado por noticias que han hecho tambalear los sistemas financieros y también bursátiles en distintas economías. Recordemos los más recientes, pues la quiebra de Silicon Valley Bank, las turbulencias que llegaron hasta otras entidades y que se hicieron notar también en los mercados. Bueno, pues lo que nos están diciendo, según este informe de riesgos, es que mucho cuidado a lo que tenemos por delante, porque una noticia que desestabilice la situación actual puede provocar un auténtico terremoto. Es lo que nos quieren decir. Vamos a analizar hoy qué hay de cierto en todo esto, cómo tenemos que tomarnos este tipo de medidas y cuál es la mejor manera de estar protegidos, precisamente que nuestra cartera esté protegida ante estas circunstancias. Pero mejor que contárselo yo, se lo van a contar nuestros invitados de hoy, porque nos vamos de lleno a la entrevista. Bueno, Kevin, Giorgio, tenemos, como decíamos, ese informe de los reguladores que ha salido esta semana. Habla de incertidumbre, es un mensaje que tampoco nos asusta porque lo hemos escuchado muy a menudo, pero bueno, yo creo que merece la pena analizarlo. Así que arrancamos, si te parece, Luigi, con la primera pregunta que traes desde Value School. Muy bien, la pregunta que os quiero hacer tanto a Kevin como a Giorgio es, dentro de estos factores que provocan incertidumbre, creo que los tipos de interés y sobre todo las subidas de tipos de interés, y hemos vivido en Europa hace poco una, son las que más quizá puedan preocupar a los inversores o puedan llevar a que actúen en cierto modo. Y ya los espectadores y oyentes que conocen el programa sabrán que, por un lado, la subida de tipos de inversión remunera mejor activos de renta fija, en los cuales a lo mejor un inversor en bolsa puede sentir que está más refugiado, por ejemplo, de la volatilidad del mercado, y decidir salir, liquidar una posición en bolsa para comprar una renta fija o un depósito a plazo y ganarle un 4%, por ejemplo, y darse por satisfecho. Eso puede provocar, si es algo masivo, que ciertos sectores o valores concretos pues caigan. Ese sería un efecto de esta subida de tipos de interés, muy grosso modo. Y otra sería que la subida afectase a tipos de empresas, sectores de actividad empresarial específicos que se veían perjudicados por un encarecimiento de la financiación. Puestas estas dos cuestiones en la conversación, ¿cómo creéis cómo desde Finicens veis que afecta este tipo de movimientos en tipos de interés a las inversiones en las que ponéis el dinero de los partícipes a renta a largo plazo? O sea, normalmente el mecanismo de subida de tipos de interés llega primero a la economía real. Otra cosa es lo que espere el mercado que va a ocurrir en la economía real, ¿no? Evidentemente lo que ocurrió en marzo
de este año es una cuestión muy específica. Eso fueron una serie de bancos que tenían demasiada renta fija, que un banco no debería tener un 80-90%, tenían miles de millones en renta fija. Entonces, claro, cuando lo subió los tipos de interés, pues se encontraron que la parte de la deuda tenía un menos 10, un menos 15% de algo que se supone que tú tienes que estar custodiando para tus clientes. Es decir, es una cuestión de gestión de riesgos puro y duro, ¿no? Recordemos, perdonad, que el valor de ese activo de renta fija, si sube el tipo de interés, su valor en el mercado secundario donde se vendería bajaría, y de ahí lo que tú comentas. Exacto, es decir, para recordarlo, las subidas de tipos que experimentamos el año pasado, pues tuvieron un impacto claro, es decir, ante subidas de tipo de interés el precio de los bonos cae, ¿no? Es inverso, es una relación inversa, y prácticamente toda la parte de deuda estaba en dobles dígitos en negativo, es decir, bonos gubernamentales europeos menos 18, tesoros estadounidenses menos 16, corporativos, ya sea Europa, Estados Unidos, menos 15, menos 16, bonos emergentes o menos 20. Entonces, lo único que se salvó fue deuda muy corto plazo, donde prácticamente si te lo van a pagar el próximo mes, pues evidentemente no tienes ese tipo de riesgo de subidas de tipo de interés, ¿no? Pero todo lo que fuera deuda con un mínimo de vencimiento más de un año, más de 2 años, tuvo caídas importantes, ¿no? Entonces, la realidad es esa, ¿no? La realidad es que lo que ocurrió en Estados Unidos fue una cosa muy específica. Es cierto que empezábamos el año yo diría, con unas expectativas más moderadas. ¿Por qué? Porque históricamente las subidas de tipo de interés, cuando son tan abultadas, pues tienen un impacto grande en la economía real, pero este no ha sido el caso. De hecho, decíais recesión anunciada, ¿no? Que es lo que se lleva hablando desde principios de año, pero que se está posponiendo esa recesión anunciada. Se habló al cierre del año pasado, y llega un momento en el que ya estamos casi a cierre del 24, no a cierre del 24, pero acercándonos al cierre, del 23, acercándonos a la recta final, en el último trimestre, y no ha llegado, ¿no? Otra cosa es verdad que hay que diferenciar entre distintas economías, ¿no? Entonces, lo de tipo de intereses sería muy sorprendente que no tuviera un impacto en la economía real. Tenemos que recordar que los tipos de intereses tienen un lag, un periodo en el que tardan en llegar a la economía real, pero yo creo que es imposible pensar cómo puedes pasar del menos 0,5 en Europa al casi 4, y en Estados Unidos del 0 a 5,5, sin tener una desaceleración económica, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Económicamente yo creo que todo el mundo espera que haya una desaceleración. Ya veremos cuándo llega, ¿no? Porque la cuestión es que debería haber llegado hace 2 trimestres, 3 trimestres, y no llega, ¿no? Y eso es muy bueno, eso es algo muy positivo que tiene la economía global, ¿no? Que a pesar de eso, a pesar de consumos energéticos más elevados, a pesar de petróleo que vuelva a estar a $90, a pesar de una guerra en Europa, es decir, hay una serie de, a pesar de distorsiones que ha habido desde el COVID, con muchos sectores en los lados de los suministros, ¿no? Hemos sido capaces de seguir creciendo a un ritmo menor, pero a un ritmo bastante bueno, ¿no? El tema de los mercados es distinto, ¿no? Porque el tema de los mercados siempre están intentando, ya no lo que está ocurriendo ahora mismo, sino intentando prever qué es lo que va a ocurrir los próximos 6, 9, 12 meses, ¿no? Es decir, no les importa poco lo que está ocurriendo ahora, lo que están pensando es qué va a ocurrir, ¿no? La primera parte del año ha sido muy positiva. Ha sido positiva porque la realidad es que no venía ese descalabro económico, ¿no? Y entonces pues, se ve claramente por la gran comportamiento que ha tenido la renta variable. La renta variable, no olvidemos que está Estados Unidos un más 16, Japón un más 16, Europa más 10. Es decir, gran parte del mundo desarrollado está teniendo muy buenas rentabilidades en un año donde a priori debería haber sido bastante complicado, ¿no? De desaceleración económica, ¿no? Y la parte de renta fija pues se sirve de soporte. Después de las caídas que hemos tenido en los años anteriores, pues oye, pues a vencimiento esos bonos que han caído tanto y que han hecho tan mal, ahora sí que proporcionan una rentabilidad de vencimiento, eso es, comprando el bono, manteniéndolo a vencimiento, pues vamos a tener unas rentabilidades positivas, ¿no? Entonces, a pesar de la incertidumbre que pueda haber, que eso es lo que yo creo que los reguladores que estaría bien si hablasen un poco más profundamente de qué, porque hablar de incertidumbre yo creo que, bueno, es gratis, ¿no? No nos dice nada. Lo que está claro es que en este mundo tan, digamos, donde es difícil de saber qué es lo que va a ocurrir, lo mejor que uno puede hacer es, sin lugar a dudas, tener distintas clases de activos en las carteras, ¿no? Porque tú podrías haber entrado el 2023 pensando que la renta fija era el año de la renta fija, porque después de haber caído históricamente había que comprar renta fija, menos renta variable, ¿no? Y ha sido, sin embargo, un año muy bueno para la renta variable, ¿no? Entonces ya veremos qué ocurre siguiente, pero teniendo una cartera mixta donde mezclas distintas clases de activos, uno no tiene por qué apostar sobre un activo sobre otro, ¿no? Sino pensar en una perspectiva más global. Básicamente mantener el plan, ¿no? Suele ser la tónica general.
en este programa, desde luego, siempre que hemos hablado de esto de la incertidumbre, es decir, intenta no dejarte llevar por las emociones, no intentes adelantar el futuro, mantén tu plan, mantén tu estrategia. Y una estrategia diversificada tiene mucho sentido. Ahora, yo os pregunto, decías, tienes muy interesante mantener distintos tipos de activos en tu cartera, muy diversificada, porque efectivamente parecía que iba a ser el año de la renta fija y no de la renta variable, y la renta variable se está comportando muy bien. Y ojo que no ha terminado el año, a lo mejor la renta fija termina también en negativo si continúan subiendo los tipos de interés. Pero vosotros acabáis de sacar una cartera que es 100% renta variable y, dicho sea de paso, que tiene muy buena pinta porque también está muy diversificada. ¿A quién aconsejáis una cosa y a quién la otra? ¿Cómo lo metéis en el mix? La renta, efectivamente, acabamos de sacar antes de verano una cartera 100% renta variable, es decir, misma estrategia global, fondos indexados puros y con cobertura, pues 100% renta variable en distintos mercados: Estados Unidos, Europa, emergentes, Japón, Asia, Pacífico, small caps, también segmentos de empresas de menor capitalización, etcétera. Es decir, en total no recuerdo cuánto eran, creo que eran 7.000 posiciones exactas, 7.000 eran, ¿no? 7.000 en la misma cartera, cuando, por ejemplo, como referencia bastante común de índice, digamos, de inversión global diversificada renta variable, puedes coger el MSCI World, que tiene, no recuerdo si llega a 2.000, pero vamos, tres veces menos, ¿no? La idea era, pese a que consideramos que para la inmensa mayoría de inversores lo que tiene más sentido es una cartera mixta, renta fija, renta variable, ponderada según el nivel de riesgo, es decir, inversores más conservadores, más renta fija y más atrevidos, más renta variable. Había muchísimos clientes que nos decían, muy bien, pero yo, por ejemplo, tengo una parte, digamos, en liquidez que considero de muy bajo riesgo o de riesgo cero, o una parte renta fija a corto plazo que ya la tengo yo por mi cuenta, donde sea, en el banco, en otro broker, etcétera, y me gustaría, dentro de mi cartera, pues hacer lo mismo, pero utilizar FinCENs para la parte, digamos, de riesgo, ¿no? De inversión en el mercado de capitales. Y además, pues había inversores que entendían, o sea, con una sofisticación ya muy elevada, entendían que efectivamente para la mayoría lo mejor es una cartera balanceada, pero inversores muy típicamente con mucho conocimiento y más jóvenes no significa 20 años, o sea, inversores que tengan por lo menos 10, 20 años por delante, con lo cual puede ser pues 50, 60 años fácil, ¿no? Que decían, perfecto, pues yo lo entiendo perfectamente, además llevo años invirtiendo con vosotros, entonces entiendo, compro que la renta fija me da una buena protección a cambio históricamente también de algo de rentabilidad, pero yo quiero tener exposición total al equity mundial, y entonces, bueno, pues me gustaría, en lugar de tener que buscar alternativas o tratar de hacérmelo yo mismo, que sabemos los riesgos, los errores y los costes que conlleva, me gustaría, bueno, como proveedor de confianza, que fueres capaces de ofrecerlo. Entonces llevamos varios años recibiendo este feedback y al final decidimos pues traer al mercado esta solución ahora mismo, no hace años, por una simple razón, porque considerábamos hace años que, por prudencia, que el mercado no estuviera, sobre todo en un mercado de inversores indexados, ¿no? Que es algo muy nuevo en España, llevamos 7 años, pero comparado con Estados Unidos, pues son 50 años casi menos, pudiera no estar preparado, ¿no? Para asumir una inversión, aunque fuera a largo plazo, 100% renta variable. Entonces, hemos tardado varios años de observación, de monitoreo del mercado, y al final decidimos sacarla por esta razón. Evidentemente, no es apta para todos, de hecho para una minoría, porque es un nivel de riesgo pues correlacionado totalmente con la renta variable, y es una cartera que, bueno, pues evidentemente a largo plazo, si se repite la historia, va a ofrecer la rentabilidad histórica en los últimos 15 años, creo que era casi un 9% al año, o sea, potente. Pero claro, en el medio, pues a lo mejor pues vas a tener que sufrir un menos 50 un año y otro también, a lo mejor, ¿no? No seguidos, pero puede que pueda pasar, ¿no? Entonces, claro, no es evidentemente apta para todos. Nosotros nos mantenemos fieles a la propuesta de valor y al mensaje de que la mayoría de inversiones, exacto, tanto en geografía, sectores y clases de activos, pero hay un nicho de inversores que sí son aptos para una inversión 100% variable.
Dos preguntas. La primera, ¿qué opináis de esta teoría tan extendida en el ámbito de la inversión sobre que la evolución de la bolsa, especialmente la bolsa norteamericana, está muy vinculada al incremento del balance del Banco Central? De hecho, esta misma semana vi un gráfico en donde se veía cómo crecían los activos de la Reserva Federal y crecía el S&P, y ahora, sin embargo, están descorrelacionados. El S&P sigue subiendo y los activos de la Reserva Federal bajan. ¿Tiene vinculación? Hombre, evidentemente sí. El gráfico se muestra post-crisis financiera, que es cuando realmente hubo el aumento de balance por 3, por 4, por 5, depende de qué periodo estudies, ¿no? Y evidentemente en ese periodo el S&P 500 se multiplicó por 3. Por 4 se multiplicó porque tuvo un 300 y pico %, ¿no? Pero si tú te fijas un periodo temporal más grande, en el S&P 500 ha tenido rentabilidades parecidas del 7-8% anualizados y no ha habido esa expansión en el Banco Central. Es verdad que ha ayudado post-crisis financiera. Es difícil de imaginarse que hubiéramos tenido un mercado tan positivo si la FED o el Banco Central Europeo no hubieran estado ahí para soportarlo, ¿no? Pero el Banco Central Europeo ha hecho similar estímulo y desde luego no ha tenido un más 300 el mercado europeo en este mismo periodo, ¿no? Entonces ha ayudado. Post-crisis financiera hubiéramos probablemente tenido, recordemos que eso fue en parte para dar liquidez al mercado, es decir, en ese momento en la crisis financiera probablemente sea cuestionable la magnitud en que lo han hecho y la duración en que lo han hecho, pero recordemos que no había liquidez en el 2009. O sea, no era una función de quiebra, sino una función de que es que el dinero no había movimiento de dinero. Entonces llega un momento que eso sí que te puedes, digamos, el sistema financiero podía colapsar, ¿no? Entonces eso, sin lugar a dudas, se tuvo que hacer, ¿no? Entonces yo creo que sí que ayuda en ese periodo temporal, pero no necesariamente tiene por qué ser así. De hecho, se ha roto porque ahora mismo estamos viendo el reverso, ¿no? Es decir, ahora mismo ya la FED no lo han dicho de una manera clara, pero ya han empezado a hacer tapering en un sentido bastante fuerte, ¿no? Es decir, ya no están volviendo a volver a reinvertir todo lo que tenga que ver con todos los bonos que venzan, y además incluso están vendiendo activos en mercado y han empezado con los MBS. O sea, el balance estaba compuesto en un 50% bonos del Tesoro y un 50% de MBS, que es un producto bancario, ¿no? De hipotecas. Y entonces eso sí que están retirándolo del mercado muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que es una forma natural de volver a una normalización monetaria, ¿no? Si ahora ya no hay riesgo, digamos, de liquidez, no había ninguna razón para mantener unos tipos al cero y mantener una liquidez tan elevada, ¿no? Evidentemente hay que hacerlo gradualmente y con cautela, pero yo en principio no veo por qué el S&P 500 puede seguir. Al final el S&P 500 lo que va a justificar el que suba o baje van a ser los ingresos de las compañías que lo proceden, ¿no? Entonces los ingresos de Apple, Amazon y compañía, o incluso de los bancos de JP Morgan, no creo que estén correlacionados con el tamaño del Banco Central de la FED, ¿no? Eso sí, en momentos puntuales puede ayudar a que quizás haya una compra compulsiva, ¿no? Pero no lo creo, ¿no? Y la segunda pregunta también relacionada con el contexto actual. Nos hemos tirado una década larga, más de 10 años, no solo con política de tipos de interés cero, incluso negativos, sino, derivado de esto, con nula remuneración a los ahorradores por los depósitos. Ahora, sin embargo, ya se empieza a ver movimientos en el sector financiero español. Yo no me atrevería a decir guerra de depósitos, pero sí es cierto que empieza a haber ya ofertas interesantes por parte de algunas entidades ofreciendo 3, 4 incluso % en depósitos a 1 año, 3 años, etcétera. ¿Esto le restaría desde vuestro punto de vista atractivo, especialmente la renta fija? Porque el inversor minorista puede decir, bueno, ¿para qué voy a mover mi dinero a renta fija si en el banco me dan un 2, un 3%? ¿Qué opináis? Si miramos los últimos datos de Inverco, que es la patronal de los fondos de inversión y fondos de pensión en España,
está muy bien, es público, te metes en la página y la sección estadística te puedes bajar todos los PDFs, ¿no? Y un dato muy interesante que se publica mensualmente son los flujos netos, ¿no?, de dinero, es decir, cuánto dinero acaba entrando o saliendo de cada clase de activo. Y si tú agrupas pues todas esas clases de activos, que básicamente es depósitos o pseudodepósitos o cortísimo plazo, ves que los flujos pues han disparado y se siguen disparando a lo bestia, ¿no? Y el dinero, ¿de dónde sale? De activo de riesgo, ¿no? Porque claro, es el entorno perfecto, es la tormenta perfecta, ¿no?, como combinación entre el interés comercial, en ese caso la entidad bancaria, que es la única que puede producir pues productos y distribuir productos de depósitos o garantizados, etcétera, a nivel masivo, y el cliente, ¿no?, el cliente medio, porque al final es mucho, aparte que, como dices tú, 10 años, las personas, el inversor, el ahorrador medio se había olvidado de que la liquidez se puede llevar a remunerar, pero es que peor todavía, porque hay mucha gente que nunca la había visto. Nunca la había visto, Claro. efectivamente. Entonces, claro, de repente, de cero, pues te empiezas a ver 3 o 4%, pues está claro que a nivel masivo, pues puede haber una tendencia, ¿no?, a ir hacia esos productos. Y desde el punto de vista de quién distribuye el producto, que en ese caso es la entidad bancaria, típicamente, es así, somos un país bancarizado, ¿no? Es muy fácil, porque al final vendes un producto... Es darle al botón. Botón Es una monetario, fábrica, porque botón depósito y es una sabes que te van a fábrica, llegar. eso sí que es cadena de montaje, es decir, tú tienes un producto que 2%, 3 o 4, es decir, que el cliente recibe bien, porque no le estás quitando, antes le quitabas, le tienes que decir, no, te tengo que quitar 30 euros al trimestre de comisiones, pues ahora te estoy diciendo, te estoy dando dinero, con lo cual, bueno, el que no sepa cuánto te tienen que dar o el que nunca lo haya visto, mediamente lo recibe de forma positiva. El banco gana a riesgo cero porque lo tiene remunerado por el Banco Central y a ti te da un 2, pero el Banco Central le das un 3, 3,5, le quitas comisiones y te quedas con un 1 limpio. O sea, el negocio perfecto, un 1%. La red bancaria no tiene que ser sofisticada, es algo muy sencillo. Llamas a tus clientes que ves que tienen liquidez y le dices, oye, estás haciendo el gilipollas, perdóname la expresión, pero que así funciona, ¿eh? Le llamas y dices, oye, que tienes ese dinero en el banco, ¿no te has enterado de que lo puedes meter en este y te damos tal? Y digo, pues no, que no me he enterado. Pues si me das la instrucción, grabado, le doy al botón y te llevas, pues al final de año, pues 1.000 euros, ya tienes las vacaciones pagadas. Entonces, la tormenta perfecta para engordar, ¿no?, pues el balance de esos productos. ¿Cuál es evidentemente, pues todas las monedas tienen dos caras, ¿no? Evidentemente es un negocio muy bueno para quien vende y de nuevo puede percibirse como un negocio bueno también para quien compra, pero de nuevo hay una inflación que está muy elevada, con lo cual por mucho que te ahorres un 2%, si tienes un 7% de inflación, pues nada, sí, mejor que nada. Y luego porque realmente estás haciendo, aunque no sea tan visible, un market timing, ¿no? Cuando decidas o los tipos de interés que van a bajar porque los bancos centrales existen, sobre todo el europeo, en virtud de hacer todo lo que haga falta para mantener una inflación al 2%, con lo cual hasta que no esté al 2% o tenga esa tendencia, va a seguir. Y cuando siga esa tendencia va a desaparecer, es evidente. Pues cuando las bolsas, que de hecho lo decía Kevin, este tenía que ser el año de la renta fija y tenemos renta variable casi en un 20%, ¿no? ¿Quién lo hubiera dicho? Entonces tú estás haciendo un market timing donde este año te has quedado satisfecho con un 2,5% y ahora, si va bien, un 3, pero vamos, tienes que ir a buscar la entidad X, cuando la renta variable, el S&P 500 tiene un 17, ¿no? Es decir, es de nuevo, año tras año, ¿no? Como vemos, llevamos varios años predicando, ¿no?, esta moral. Y casualmente, año tras año se repite, ¿no?, consistentemente, variando las circunstancias a nivel global o a nivel local, pues la misma moraleja, que al final los mercados son en el corto plazo totalmente imprevisibles y cuanto más aumentes el plazo se hacen más previsibles y evidentemente si le quieres añadir un extra de garantía, pues en nuestro caso proponemos la inversión indexada diversificada globalmente que te ayuda
a apalancarte en esa potencia que tiene el largo plazo en cuanto a mayor predecibilidad de rentabilidades y extraer más valor. Pero este es el año perfecto porque se alinean todos los astros para engordar el balance de productos garantizados o pseudo garantizado, y está ocurriendo, y encima pues con el banco, con la remuneración en un 4%, y no se entiende por qué solo recientemente, en las últimas semanas, los principales bancos te han empezado a subir, ¿no? Pues medio punto, ¿no? No, y los bancos, evidentemente, al final también se ha producido durante los últimos meses una salida importante de depósitos que se han ido a productos de renta fija, que se han ido a amortizar hipotecas, que se han ido a gastos corrientes, dado que las familias tienen unas tensiones de liquidez enormes. Y esa liquidez que parecía inagotable en los bancos, pues los bancos empiezan a ver que dicen, oye, ojo, que a lo mejor hay que buscar pasivo, ¿no? Y oye, pues se han subido al carro y están ofreciendo ese tipo de productos. Además, en una tormenta perfecta, que me gusta mucho que hayas utilizado ese término, porque es que se palpa y se ve. A mí me gusta mucho poner el ejemplo, ¿no? de la redacción o de no sé, comidas familiares en las que de nuevo el tema de conversación es los depósitos. Por fin han vuelto los depósitos. ¡Qué alegría que han vuelto los depósitos! Estaba deseando que volvieran los depósitos. Están todos como locos contratando depósitos. Y a mí cuando me preguntan, yo siempre digo, ¿pero en cuánto está la inflación? La subyacente. Cerca del 7, en el 6. ¿Cuánto te ofrece el depósito? ¿Un 2,5, un 3? Pues sigues perdiendo dinero, tío. O sea, tienes otras alternativas. La dificultad es que si estudias el muy, muy largo plazo, incluso cuando antes, porque claro, no recordemos que antes del 2008 también había tipos al 5. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha ocurrido en los 10 o 15 años? Entonces, ¿había que haber tenido efectivo al 5%? La realidad es que no. La realidad es que en escenarios donde ha habido un 5%, la inflación no estaba lejos del 5%. Y por lo tanto, lo que estabas obteniendo es un 0, si no negativo. Y de hecho, da igual qué periodo temporal utilices, si añades más de 10 años, tener efectivo hubieras perdido poder adquisitivo. Depende del periodo temporal estudiado, yo he estudiado varios, pero si lo coges en 10 o 15 años, siempre es alrededor de un 10 o un 15%. O sea, equivale a tener una pérdida, porque no recordemos que si la inflación es por encima de lo que te da el banco, tú pierdes. O sea, llegará un momento en el que ese dinero, esos 100 euros que tienes, pues puedan comprar 90 cosas del futuro, ¿no? Entonces es una garantía de pérdida absoluta. Y, como bien decía Giorgio, market timing, porque claro, al no haber tenido durante tantos años, tendemos a confundir lo que es la liquidez que deberíamos mantener para pagar. Evidentemente hay que tener una serie, uno no puede invertir todo lo que tiene, ¿no? Uno tiene que mantener una serie de liquidez pues para cubrir los imprevistos o para futuras compras. Eso ya es una cuestión un poco personal, ¿no? Pero desde luego la inversión, que yo creo que se confunde la inversión con un depósito, que no es una inversión, eso debería ser el dinero que no voy a gastar o el dinero que tengo que... pues tiene más sentido tener un 2 que nada, pero desde luego lo que es a medio largo plazo, que debería ser la inversión para lo que es el futuro, yo creo que es que no hay, no hay ninguna, no es que no haya evidencia, es que la evidencia te dice que es una garantía, o sea, es perfecto para perder dinero, ¿no? Entonces, sabemos que aunque consigas un 1%, un 3 o un 4%, que aún no lo dan, dan un 3% y con una serie de condiciones en las que tienes que tener fondos de inversión, seguros contratados con el banco. Ese 3 no te dan un 2 y pico, ¿vale? Pero aunque te den un 3... Un 3 está por debajo de lo que es una cartera mixta conservadora, que ya estamos en torno, cualificando las palabras que decía Giorgio, si el pasado es garantía hacia el futuro, ¿no? De un 4, 4,5. 4, 4,5, que es un 1,5% más, que hace la diferencia entre estar por encima de la inflación o no. Cuando además sabes que los bancos, una vez que venga, si es que viene, una recesión o baja los niveles de inflación en el futuro, que tendrán que bajar, es una cuestión de tiempo, ¿no? Pues sabes que ese 3% que te están dando no te lo van a volver a dar, ¿no? Es decir, yo creo que es autoengañarse a sí mismos en pensar que puedes conseguir una rentabilidad sin riesgo. Yo creo que a esa mentalidad de no tengo que invertir porque tengo el depósito. Sí, muy bien, ¿vale? Pero para el dinero que no quiero gastar. Pero yo creo que haríamos bien todos en hacer un ejercicio de entender el riesgo que estamos asumiendo, el que podemos asumir durante un periodo temporal razonable, y desde luego siempre dividir lo que es la inversión de lo que es el dinero que tenemos que guardar. Pero para ese inversor muy miedoso y al mismo tiempo poco sofisticado,
que está empezando, que puede haber muchos que nos estén escuchando y que escucha, pues eso, lee estas noticias que hablan de pues incertidumbre, de riesgos, de un entorno pues con numerosos interrogantes que no se han resuelto. ¿Qué le podríamos decir a ese inversor? ¿Cuál sería la mejor opción? Efectivamente, probablemente él sienta la tentación de sacar parte del dinero invertido y llevárselo a un depósito. Otra tentación es cambiar su cartera. Incluso, por ejemplo, pues clientes de Finicens que puedan tener una cartera con más peso en renta variable, llevárselo una con más renta fija. O si van a entrar de nuevas, buscar las carteras más estable posible. ¿Qué se le puede decir a ese inversor que dice, bien, me habéis medio convencido de que tener todo el dinero en el depósito puede que no sea lo correcto, pero yo no sé mucho de esto y tengo mucho miedo? Y es una actitud que es bastante habitual y yo creo que bastante comprensible también, porque bueno, pues ese inversor pues que está empezando, pues dice, a ver, dadme una solución, ¿qué puedo hacer en este contexto? La mejor opción, y yo he tenido discusiones bastante parecidas con clientes, es aportar regularmente. No existe otra. Porque cuando alguien no tiene desconocimiento, que yo creo que lo que estás planteando, Domingo, no es miedo, pero el miedo está basado muchas veces en el desconocimiento, en no haber invertido antes. La mejor manera de poder habituarte es, pues si tienes un capital interesante, no inviertas todo el capital, ¿no? Es lo que decimos a nuestros clientes, por una parte interesante de trabajar, pero desde luego no vayas nunca y pongas un capital importante que no te deje dormir. Entonces es una cuestión de ir ganando experiencia a la vez que tú vas entrando en el mundo financiero, ¿no? Entonces, si tienes un capital, lo partes en trozos y vas muy lentamente y vas haciendo aportaciones regulares. De esa manera, emocionalmente te distancias del dinero. Te distancias del dinero o de la inversión en este caso. ¿Por qué? Porque como tú sabes que vas aportando regularmente, realmente no sabes si es bueno o malo que el mercado suba o baja, ¿no? Porque realmente como tienes muchas más aportaciones que hacer, hombre, evidentemente siempre quieres que suba, ¿no? Pero cuando tenemos muchos inversores que han empezado con nosotros hace 3 o 4 o 5 años y que es que no miran ni siquiera cómo va el mercado. ¿Por qué? Porque saben que van aportando regularmente, saben que no importa lo que ocurra al mercado, que baja, pues compran un poco más, si sube, evidentemente mejor, pero esa yo creo que es la mejor manera. Si el cliente está invertido, ¿vale? Yo creo que hacía referencia antes acerca de esta cuestión. Yo creo que lo que hay que hacer es siempre, no voy a hacer revisar, ¿no? Porque uno no tiene que estar constantemente cambiando el plan, ¿no? Nosotros tenemos la suerte que tenemos un cliente que ha entendido lo que tiene que hacer. Es raro los inversores que están cambiando de perfil, porque la selección del perfil o el perfil de riesgo no es una cuestión que se basa en lo que creo que va a ocurrir, sino es una función en el riesgo que puedo asumir, ¿no? Entonces, quizás eso también habría que tener una conversación con el cliente a ver si lo que está intentando hacer con el nivel de riesgo es pensar qué es lo que va a subir el próximo año, no el nivel de riesgo que puedo asumir en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Entonces, a lo mejor también es una cuestión de enfoque, ¿no? Que el enfoque ha sido el equivocado, pero yo creo que siempre revisitar lo que uno que está haciendo, oye, ¿mis circunstancias han cambiado? Sí, no. El riesgo que yo asumí, el riesgo que yo asumí al principio de la inversión me sigue siendo apropiado. Sí, no. Si ya te vas a la pregunta, ¿qué creo que es lo que va a ocurrir el próximo año? Pues ya te está indicando que es una cuestión de opinión, o de miedos, ¿no? Y entonces yo creo que habría que tener una conversación con gente que sepa más o gente que te puedas fiar para intentar de alguna manera recordar el plan que tuviste al inicio de la inversión. Pues yo creo que, estoy de acuerdo contigo, amigo, que es una cuestión muy emocional. La inversión, tú puedes tener un plan muy bien trazado, llega la primera caída, te olvidas y vendes. Eso es típico. Bueno, para eso está la carta esa, ¿no? Famosa que se escribió Vicente Baró a sí mismo para mantener el plan el día que hubiera grandes caídas, ¿no? El día que haya grandes caídas vuelve a leer esto, ¿no? Y se leía... Nosotros tenemos suerte porque precisamente normalmente en esas caídas, nosotros al ser una inversión indexada, las caídas no tienen que ver con algo que nosotros hemos introducido en cartera, es una cuestión, somos indexados, sabemos que a la misma velocidad que baja el mercado sube. Lo vimos con el COVID, lo vimos en el 2018, o sea, tenemos la capacidad, es muy difícil que el mercado se quede abajo, porque nosotros asumimos riesgo sistémico que no específico, o sea, el hecho de que una empresa específica individual desaparezca, en Finicens es, voy a ser claro, irrelevante, no importa nada, porque como tenemos más de 20.000 posiciones, en la cartera 6 tenemos 7.000 y pico, pero en las carteras mixtas tenemos más de 20.000 posiciones, es que es prácticamente irrelevante, ¿no? Por lo tanto, el riesgo real es que la economía global no crezca.
Y bueno, lo que sabemos de los últimos 300 años es que, bueno, alguna economía era mejor que otra, pero sabemos que la economía global en su conjunto siempre crece, ¿no? Incluso en un año malo como este, estamos creciendo en un 3 y pico a nivel global. Es decir, es muy difícil que el mundo no crezca. Es verdad que a lo mejor el mundo desarrollado crece menos. Es verdad que Alemania estamos prácticamente en el 0, si no negativo para lo que es el año. Que hay diferencias. España estamos en el 2,5. Bueno, la expectativa es 2,5. Que China, ya veremos, se queda en el 5, Estados Unidos en el 2, es decir, hay diferencias, ¿no? Rusia, evidentemente, por razones obvias, está incluso ligeramente en positivo. No sé, hay diferencias, pero que el mundo no crezca es, bueno, es muy raro, ¿no? Es muy, muy, muy raro, desde luego desde la revolución industrial, ¿no? Que se más tiene en el largo plazo, no mirando... Exacto, en periodos relativamente largos, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión ya no de sofisticación, yo creo que es una cuestión de conceptos básicos y que yo entiendo que, por eso en Finicens desde nuestros comienzos, yo creo que hemos estado trabajando mucho en la idea y por eso estamos precisamente, y ahí os aplaudimos en todo lo que hacéis para evidentemente apoyar a lo que es toda la parte educativa de la parte del sector financiero en España, ¿no? Y cómo quizás por esa bancarización la gente ha confiado los procesos de decisión en la banca y no ha tendido a hacer un esfuerzo para entender unos principios básicos de riesgo y rentabilidad, ¿no? Y nos hemos quedado en no, cuanto menos riesgo y más rentabilidad mejor, ya, pero es que eso no existe, ¿no? Y entonces, pues es verdad que hay una parte de la población española que invierte en depósitos porque no entiende el riesgo y no acepta el riesgo, ¿no? Pero yo creo que haríamos todos bien en pues hablar de ello de una manera natural. Kevin, Giorgio, ahora que lo ha comentado Giorgio antes en su respuesta, ha mencionado unos amigos que hace mucho que no aparecen por el programa y que son los fondos garantizados. Cabe esperar que ahora, siendo tan fácil, debido al alza de tipos de interés, obtener rentabilidades del 4 o del 5, los inversores digan, esto es lo mejor de ambos mundos. Yo me expongo a renta variable en un fondo garantizado que me da ese 5 o ese 6% y encima tengo todo el potencial hacia arriba, el upside, que dicen los entendidos, de estar invertido como ellos aconsejan. ¿Por qué no? Es posible. Es un escenario muy probable, posiblemente no inmediato, porque ahora mismo digamos el foco está en ese arbitraje de tipos muy fácil, ¿no? Pero sí es posible. Sería muy probable que la siguiente oleada, cuando los tipos empiecen a contraerse, con lo cual los bancos sepan que claramente hay un tope y que tendrán que afrontar, porque al igual que ahora has captado a un 2% garantizado, cuando los tipos están en un 4, cuando volverá a bajar a un 2, porque claro, las personas que habías captado a un 2, tendrás que decir, no, te pago un 1. Entonces, antes de decirle te pago un 1, por razones psicológicas y de día 1 del manual de la psicología o de la emocionalidad del ahorrador, pues dirás, oye, se ha portado muy bien lo que te he vendido, pues aquí tengo otra cosa garantizada, además palabra mágica, que cambia un poco la situación, pero métete aquí igual, ¿no? Y además, como lleva la palabra garantizada, pues perfecto, ¿no? No pierdes. Y estamos, exacto, entonces es muy probable que sea la siguiente oleada, pero la moraleja, vamos, es la misma, vamos, es colocar, que ese es el verbo que nosotros tan odiamos, que odiamos tanto, pero que en la realidad es el que se usa en la industria, ¿no? Tú tienes un balance de productos que tienes que vender y hay que poner en el mercado, con lo cual tienes que hacer que alguien lo compre. Y esa es la maquinaria perfecta. Y es una batalla que llevamos mucho tiempo, efectivamente, sin mencionar esos fondos, pero volverán. O sea, lo más probable es que volverán en este escenario. De todas maneras, y después de haber analizado las distintas alternativas que ya se están poniendo encima de la mesa con este escenario con el que abríamos el programa, a mí me gustaría felicitaros a Finicens, a Giorgio, a Kevin, a todo el equipo de Finicens, porque para todo aquel que no lo sepa, yo lo quiero recordar ahora. En el primer semestre han ganado 78.000 euros, siendo uno de los muy pocos robo-advisors que son capaces de arrojar beneficios. Habéis entrado ya en break-even, evidentemente, y habéis crecido en 3 años un 126%, en un entorno como el español, con una idiosincrasia propia en temas de inversión como el español, donde abrirse un hueco no era especialmente fácil.
Y yo, aparte de felicitaros, os agradezco que tengáis a bien participar del programa de Tu Dinero Nunca Duerme para seguir divulgando ideas de cultura financiera y poder ofrecer a los oyentes análisis como los que hoy hemos hecho aquí en esta entrevista, precisamente de cara a momentos en los que la gente se puede poner nerviosa y empezar a tomar decisiones que no vengan muy a cuento. Así que enhorabuena por esos grandísimos resultados que habéis obtenido. Espero que sigáis en la línea y lo que estoy seguro es que vais a seguir trabajando igual de bien precisamente para conseguirlo. Y el dato, más de 20.000 clientes. Ese Sí. es para mí es el dato son más de 20.000 clientes. Lo que nos hace más orgullosos de ese resultado, que como decías tú, Luis Fer, es bastante único, ¿no? a nivel mundial, porque como sabemos nosotros, uno de los atributos de valor principales de nuestra gestión es tener unas comisiones muy bajas. Es decir, en media, nuestro cliente medio paga 0,24 puntos básicos, o sea, 24 puntos básicos, es decir, 0,24% al año en gestión, es decir, nada, prácticamente cero. Entonces, claro, con una empresa que cobra tan poco, o sea, que es muy buena para el cliente, pues tienes que tener una eficiencia interna, una tecnología muy, muy potente y además escalar el número de clientes. Y lo que nos hace muy orgullosos después de ya casi 7 años de mercado, es que el principal motor ya de nuestro crecimiento es el boca a boca de nuestros propios clientes. Y eso, evidentemente, pues tienes que hacerlo muy bien en distintas verticales para que alguien pueda recomendar un producto y más un producto de inversión, con todo lo que sabemos. Y eso nos da, digamos, la robustez, ¿no? De que si tus propios inversores, pues los que activamente pues proponen, o sea, se convierten, digamos, en embajadores de la empresa, en prescriptores, pues significa que lo que estás dando está muy por encima de lo que es la media del mercado y que además ellos mismos, que es la cosa fundamental, han comprado, interiorizado la misión que nosotros vamos repitiendo desde que nacimos todos los días, de la misión de, digamos, de generar, gracias a ese efecto comunidad, pues un impacto, ¿no? transformacional positivo en la vida de las personas, de la familia y en el conjunto de la sociedad. Y eso, bueno, pues es lo que más nos hace orgullosos y ahora trataremos de ir, ¿no? con la ayuda de nuestros clientes a por los siguientes 20.000. Hombre, estoy seguro de que lo conseguiréis. Nosotros medimos, ya por lo último que quería añadir eso, medimos el ahorro en comisiones que hemos generado para nuestros clientes, ¿no? Es decir, lo que hubieran pagado en una entidad tradicional frente a lo que están pagando por nosotros, ¿no? Que eso es el ahorro que les hemos producido desde que han empezado en Finices, ¿no? Y la cifra, la última vez que lo miramos, ascendía a más de 9 millones de euros, ¿no? Es decir, esos 20.000 clientes que tenemos, si hubieran estado en, no quiero decir nombres, ¿no? Pero en otra entidad financiera, pues si hubieran pagado, les hubieran generado al banco 9 millones que no han generado con Finices, porque nosotros no cobramos esas comisiones. Sí. Entonces, ahí radica la diferencia, cómo no cobrar esos 9 millones y sobrevivir como empresa, ¿no? Y por eso hay tan pocas empresas que sean capaces de hacerlo, porque lo normal es que para sobrevivir tienes que cobrar el máximo, ¿no? Mientras que nosotros lo hacemos al revés. Porque esos 9 millones realmente, en lugar de estar en el bolsillo, en el balance de la entidad financiera X o del banco X o en media de los bancos del sector, la entidad financiera del gestor, están en el bolsillo de nuestros propios inversores. Y eso, pues evidentemente, pues es algo descomunal y que además contribuye, como sabemos, claro. Eso sí se puede decir, que un euro menos en comisiones es un euro más de rentabilidad, eso no tiene disclaimers y entonces pues esos 9 millones de euros ahorrados son 9 millones de euros más de rentabilidad para nuestros inversores. Sí, ese es buen dato. Os propongo un siguiente análisis para cuando lo estiméis pertinente, que es analizar cuál es la rentabilidad media que habéis obtenido vosotros durante este periodo frente a la rentabilidad media del cliente tipo que invierte en fondos activos a través de entidades financieras. Ya te la podemos decir. Ya te la podemos decir. Ya la tengo. Es un 12% menos. 12.9%. Iba a decir 13, pero al final he dicho 12 por cautela. Pero sí, llámalo un 13% menos desde nuestro... Bueno, hemos medido el lanzamiento desde el 2017 a la primera mitad del año. Entonces es un 12% menos, de los cuales hay la mitad, más o menos, de ese 12% viene vía comisiones, ¿no? Y la otra mitad es por nuestro asset allocation, nuestra eficiencia en cuanto a activos. Y para las carteras de más riesgo, es decir, las que están de perfil 3, 4, 5 y la última 6 que acabamos de lanzar, con lo cual no cuenta para el historial al final, pues esa horquilla se abre.
porque cuanto más exposición tiendas a tener a activos de riesgo, es decir, más renta variable, de nuevo, por esa diferencia por interés compuesto es exponencial. Con lo cual es un 13% en media, considerando todas las carteras, pero como la mayoría además de nuestros inversores están de la 3 para arriba, no de la 3 para abajo, pues realmente es mucho más. Bueno, compruebo una vez más que no hay forma de pillaros. Bueno, pues lo dicho, enhorabuena de verdad por esos resultados. Muchas gracias por estar aquí una semana más y bueno, os espero muy prontito de nuevo aquí de vuelta en Tu Dinero Nunca Duerme. Muchas gracias a los dos. A vosotros. Muchas gracias. Nos vamos a la tertulia. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, ¿qué resultados ha tenido Finicens? Fantásticos y la verdad, bueno, pues lo hemos dicho un montón de veces en estos micrófonos, una estrategia ultra diversificada, con comisiones bajas, con ideas claras, con un conocimiento sobre dónde está ese asset allocation colocado. Es una muy buena estrategia para prácticamente cualquier perfil de inversor, incluso siempre que tengas un largo plazo como horizonte, es decir, más de 7-10 años, es una opción fantástica y yo creo que los datos les avalan, ¿no? Aquí hemos hablado de los rankings SPIVA y los espectadores pueden ir a consultarlos en la web de Standard & Poor's, ponen SPIVA en la web y se ven cómo efectivamente la indexación es que bate en plazos de 10 y 15 años al 90% de los que intentan mediante gestión activa hacerlo mejor. Y me gustaría insistir en que en España tenemos la gran suerte de que desde hace 7 años, que tampoco es tanto, podemos invertir de forma muy barata, tremendamente diversificada y a largo plazo ganadora, porque es como hay que llamarlo. Fijémonos en el 13% que nos daban Giorgio y Kevin acerca de lo que han sacado a la gestión activa típica de los bancos, la que tiene cualquier persona seguramente junto con su hipoteca y su plan de pensiones. Es decir, es que la razón para no estar, por lo menos, como digo yo a mis amigos, indexado, o sea, ten tu cuenta corriente, tu colchón de emergencia en una cuenta corriente de ahorro y luego, por lo menos, una cartera de indexados. Es que ya no hay motivo para no hacerlo. A mí me parece muy relevante, o sea, lo que comentó antes Kevin de la constancia, ¿no? Cómo enfrentarse a la incertidumbre que es ineradicable. O sea, vivimos en un mundo de incertidumbre y va a ser incertidumbre siempre, pero no el mundo en general. La vida es incertidumbre. Entonces, la mejor forma de combatir esa incertidumbre en los mercados, el no saber qué es lo que va a pasar, si la bolsa va a subir, va a bajar, si la economía va a ir bien, va a ir mal, si el fondo activo que tengo contratado sube, baja, etc., yo creo que es la disciplina y la constancia, y una forma de corregir o al menos de atemperar esa incertidumbre, esos miedos, es ser disciplinado mediante aportaciones periódicas. Entonces ya te da exactamente igual si sube, si baja o si es medio pensionista. Una vez que lo tienes automatizado, una vez que comprendes cómo funciona la bolsa y una vez que tienes claro que la bolsa, como bien hemos explicado en este programa en multitud de ocasiones, al fin y al cabo lo que refleja cuando inviertes en índices, en gestión pasiva, es el crecimiento global de una economía o de varias economías o de la economía mundial, que es ya lo más diversificado posible, pues y sabiendo que mientras vivamos en un sistema capitalista el crecimiento va a continuar, en mayor o menor medida, pero va a continuar a largo plazo, ya está, te pones a invertir y te beneficias de esas rentabilidades y del interés compuesto. Y segundo punto interesante que ha surgido durante la entrevista, el tema de los depósitos. Lo vimos anteriormente, hace algunos meses, como las colas ante el Banco de España, la gente comprando letras sí, para comprar deuda pública española a corto plazo, 6 meses, 1 año, dando un 3. Vale, a lo mejor algunos incluso han igualado el 3 con la inflación, pero desde luego invertir, mal dicho, en depósitos no es invertir, es gestionar la liquidez de forma más inteligente que tenerla en una cuenta corriente dándote al 0%, pero no es una inversión. En todo caso, que la gente lo sepa, cuando tú metes tu dinero en un depósito bancario, ese dinero se lo estás prestando al banco. Una última reflexión, Domingo, nos quedamos sin tiempo. Sí, por ahí, lo decimos en el curso, en nuestro curso de finanzas. Una de las claves que damos y que yo creo que deberían ir cogiendo los inversores es que
deben utilizar los productos a la inversa de como se suele hacer en España. Es decir, el depósito es el producto del corto plazo, de ese dinero que vas a necesitar en los próximos 6, 9, 10 meses, o lo vas a necesitar, o puedes llegar a necesitarlo, la red de seguridad que decía Luigi, o que por la razón que seas tú ya anticipas que vas a tener un gasto de aquí a 10, 12, 15 meses. Corto plazo, depósito; largo plazo, renta variable, o más en general, por ejemplo, este tipo de productos tipo RoboAdvisor, a mí me gustan mucho. Es un producto, solo tiene malo el nombre, que yo creo que en castellano no suena muy bien, pero está muy bien. Es verdad, es un producto muy nuevo, pero que es perfecto en su novedad y en lo complejo que es, o puede tener cierta complejidad tecnológica el montarlo, pero es de una sencillez el fondo del asunto, que es para el inversor menos sofisticado, que hemos dicho, porque es que le va a funcionar muy bien. Y ese tipo de productos es largo plazo. ¿Por qué digo? Y lo explicamos en el curso. La mayoría de los inversores lo hacen al revés. Utilizan el depósito como una especie de herramienta de inversión a largo plazo y tienen ahí el dinero durante 8 o 10 años renovando depósitos de uno a otro, y sin embargo están en la bolsa a corto, a ver si aciertan lo que va a pasar en los próximos 3-6 meses. Entonces ahí está el error fundamental. Entonces cambiemos nuestra perspectiva, porque el depósito es un producto que está muy bien. Oye, y dices, oye, que tengo que tener este dinero disponible, pues mejor sacarle un 3 que no sacarle nada. Bueno, pues ahí queda esa reflexión, Domingo, con la que estoy totalmente de acuerdo. Manolo Llamas, muchas gracias también a ti por estar aquí esta semana. Luigi es de Value School igual. Y a todos ustedes, señores oyentes, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Les voy a dejar en manos de la mejor programación, que es la de Radio, y aquí les espero la semana que viene con asuntos seguro de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.